Bienvenidos un día más a tu canal de cocina saludable, Cocinando con Ampi. Hoy os voy a mostrar un pastel de zanahoria, pero con un matiz otoñal. El pastel de zanahoria con un relleno sorpresa. Y lo he adaptado a esta nueva estación, como es el otoño, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace. ¿A qué esperamos? Vamos al lío. Paso a mostrar los ingredientes. Estos son los ingredientes de lo que es propiamente el pastel, ¿vale? Bueno, pues como es de zanahoria, pues tenemos aquí la zanahoria ralladita. Aquí tenemos un poquito de vainilla, tenemos jengibre molido. He cogido también anís estrellado, ¿veis? Y lo he cambiado por la canela. ¿Qué he hecho? Pues en un molinillo de café, ¿veis? He hecho polvito, ¿vale? Entonces polvito de anís estrellado. ¿Que no tenéis anís estrellado? Pues canela. Azúcar moreno, un azúcar moreno. El polvo de hornear, harina de todo uso. Esto es harina de almendra. He cogido almendra cruda, la he triturado, ¿vale? 3 huevitos, aceite y, muy interesante, me he cogido la chirimoya. Como siempre, todas las medidas y pesos los dejaré en los ingredientes y en la cajita de descripción del vídeo. Este es el puré de chirimoya que he hecho quitándole las pepitas, ¿veis? La semillita. Vamos a dar un matiz, como he dicho, diferente. El relleno, vamos a ver, el relleno lo veremos cuando llegue el momento. Vamos a hacer el pastel. Voy a utilizar una varilla manual, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es que en un bol vamos a poner los huevos. Y el azúcar moreno. Y voy a batir bien hasta que se disuelva el azúcar y se forme, pues eso, una cremita, ¿vale? A continuación, vamos a añadir el aceite. Vamos a mover. Vais a ver que es fácil. Vamos a poner la vainilla, ¿de acuerdo? Venga. ¿Ya tenéis vaina? Pues mejor. Pero yo en este momento no tenía vaina y tengo concentrado, pues le pongo concentrado. Pero la cuestión es que sepa un poquito a vainilla, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya veis la textura, ¿vale? Mirad qué textura, qué colorcito ha cogido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Polvitos de hornear lo vamos a echar junto a la harina. También vamos a echar, vamos a quitar esto aquí, vamos a echar el jengibre y el polvito de anís estrellado. Y lo vamos echando y vamos a mover, vamos a seguir moviendo, ¿vale? Hasta conseguir una crema homogénea, ¿veis? Que es un pastel rústico y por eso no lo he tamizado. Va a salir así con la consistencia y ahora le vamos a poner también las almendras y eso le va a dar un toque. Ya lo tenemos, ¿veis? Ahora vamos a añadir las almendras, ¿vale? Venga. Y también voy a echar la zanahoria. ¿Veis? Bueno, pues esta es la textura. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a coger y vamos a separar las partes de capa de la tarta, del pastel. Yo en este caso pues voy a hacer dos capas, ¿vale? Ya he encendido el horno, lo he puesto a 200 grados y ahora vamos a engrasar con un poquito de aceite, que es el mejor engrasante que tenemos, Entonces vamos a darle un poquito, un
molde pequeñito, ¿vale? Y voy a separar pues en dos partes iguales. A ojo de buen cubero, vamos a ver. Tengo que hacer la mitad, ¿de acuerdo? Pues venga, la mitad aquí. Lo vamos a hornear a 180 durante 20 minutos, ¿de acuerdo? Igual vamos a hacer con la otra parte y cuando tengamos las dos partes hablamos de los ingredientes del relleno. Nos vemos cuando esté hecho las dos placas. Mientras se hacen al horno las dos placas, las dos planchas de pastel de zanahoria, nosotros vamos a hacer el relleno. Los ingredientes de nuestro relleno aquí tenemos batata, que la he asado 10 minutos al microondas, queso fresco casero, ¿vale? Recién hecho, mantequilla en pomada, esto para un truco que si lo necesitamos lo utilizaremos. ¿Para qué? Si al final lo veremos. Y azúcar. Lo primero que vamos a hacer vamos a echar aquí la batata, porque la vamos a triturar, ¿vale? Mirad qué textura, ¿veis? Con el simple tenedor se machaca bien, pero yo la quiero hacer más suavecita, ¿vale? Venga, porque va a ser el relleno. No me digáis que no es un relleno otoñal, ¿eh? Es un pastel adaptado a el otoño, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle la mantequilla en pomada. ¿Qué es la mantequilla en pomada? Pues mirad, ¿veis? Pues la palabra lo dice, pomada. Es como si lo más parecido a la pasta de dientes, ¿de acuerdo? Para que hagáis una idea. Vamos a echar la canela, un poquito de canela, y vamos a empezar. Lío. Si veis, todos los ingredientes son naturales. Vamos a echarle el poquito de leche. Chorrete de leche. ¿Veis? Está muy denso, ¿vale? Pero ahora cuando pongamos el queso fresco se va a hacer más ligera. Bueno, si os dais cuenta, es un pastel con ingredientes muy saludables y muy sano. Lo voy a pasar aquí al bol, porque en el vaso no me cabe todo. Mirad qué colorcito. El truco de la leche pues era por si salía muy duro, pues le dábamos nosotros nuestro matiz. La mantequilla es la mínima cantidad posible, porque ya la he sustituido por el queso, ¿vale? Una textura perfecta, ¿vale? Para nuestro relleno. La voy a dejar así, tal cual. Os aseguro que está deliciosa. Bueno, ya tenemos aquí las dos partes de bizcocho. Recordad que solo lleva queso y batata, un poquito de azúcar y el poquito de mantequilla, ¿eh? Como en su composición lleva anís estrellado, pues le voy a poner anís estrellado. También lleva almendra, pues almendra y canela. Mi menta, pues no puede faltar, así que aquí va. Con todo mi cariño, pues aquí tenéis mi tarta, mi pastel de zanahoria con el toque otoñal. No me digáis que no es original. Mirad qué pasada. Mirad qué pasada. Este pastel de zanahoria otoñal se lo dedico a mi prima Cristina, que vive en Argentina. Para ti va, prima, un abrazo.
Bueno, pues nada, aquí tenéis mi tarta, mi pastel de zanahoria con el toque de otoño, totalmente saludable. El relleno de queso fresco y boniato, una pasada. Pues nada, si os ha gustado, darle ese dedito para arriba, que aquí nos vemos en la medida que me vaya dando tiempo para hacer más vídeos, porque no tengo todo el tiempo que quisiera, pero yo estoy aquí y estaré siempre que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! No, perdonad, ¿qué va? ¿Cómo me iba a ir sin dar corte? Hay que dar el corte para ver cómo queda por dentro. Vamos, venga, vamos a la parte más emocionante, ¿vale? Venga, vamos a ver el corte, un primer planito. Mirad qué blandita que está. Más saludable imposible. Mirad el corte. Mirad qué pasada. Mirad. Qué buena. Oye, el toque de chirimoya sale. Mirad. Está buenísima.